El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, será investigado por primera vez luego de la decisión del Poder Judicial de formalizar una investigación preparatoria en su contra por su fallido intento de remover a los fiscales del equipo especial Lavallato. Todos fuimos testigos de cómo la mayoría fujimorista en el Congreso lo blindó de las acusaciones constitucionales interpuestas en su contra. Pero ahora el expresidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima asegura haber recibido presiones de parte de la decana de este gremio para no suspenderle la colegiatura a Pedro Gonzalo Chávarri, cuando surgieron evidencias de sus presuntos vínculos con los cuellos blancos del puerto. Tras las insistentes mentiras del entonces fiscal de la Nación, el director de ética del Colegio de Abogados de Lima, Walter Ayala González, elaboró en octubre del año pasado un informe recomendando denunciar a Chávarri por haber infringido el Código de Ética. Y a mediados de noviembre anunció que su comisión votaría una medida cautelar contra el ex fiscal de la Nación para suspenderle la colegiatura. Una decisión que le impediría ejercer como abogado y finalmente como fiscal. La decana estaba muy preocupada, ¿no? Porque por ahí había escuchado que ya iba a salir una medida cautelar y estaba preocupada y me estuvo llamando y diciendo no de que no vaya a sacar ninguna medida cautelar hasta que ella venga, porque ella había viajado, inclusive hay WhatsApp, ¿no? El 17 de noviembre, la decana María Elena Portocarrero le pide que la llame porque está sumamente preocupada y le adjunta un enlace con una noticia sobre la suspensión de la colegiatura de Chávarri que el Consejo de Ética debía votar. Por favor, no resuelvas nada hasta mi llegada. Alarga una semana más, le pide la decana. Alarga todos los casos emblemáticos a mi vuelta, incluso la medida cautelar contra Chávarri, por favor. Ayala le dice que el país está movido porque Alan García acababa de pedir asilo en la Embajada de Uruguay. Y la decana le responde que por eso debían tener mucho cuidado. No resuelvas nada, alarga hasta mi retorno, le dice. Ayala le responde que va a intentarlo, pero ella insiste. Pero el tema Chávarri no lo toque. Tenemos que hablar. Ese tiene que esperar a mi retorno sí o sí. Le pido que espere mi llegada para yo poder responder, porque la voz oficial del Colegio de Abogados de Lima pues la tenía que dimitir yo y no estaba en ese momento por situaciones justamente de representación gremial. Pero la Comisión de Ética es autónoma, ¿no? Él podía decidir a pesar de que usted no estuviera. Es que yo no le pido decisión. Yo le digo, espérate que llegue para que lo saques. Para que lo saques públicamente, para que informes. Espérate que llegue. Yo no le pido en ningún momento, ten tal criterio, ten otro criterio, no. Espérate a que llegue para informar, para así poder responder. Textualmente le dice, pero el tema Chávarri no lo toques. Porque era una situación candente en ese momento. Pero allí no quedó la cosa. Cuando la decana regresó a Lima, se reunió con el entonces director de ética para pedirle básicamente lo mismo. En este audio de dicha conversación al que tuvimos acceso, la decana le admite haberle pedido que no emitiera una medida cautelar contra Chávarri y que se abocase al fondo de la investigación. Sí le pedí que vea el principal por los golpes a la gestión. Sí le pedí eso. No, pero ¿cómo se me está diciendo que no saque la cautelar? ¿Son uno más uno es dos nomás? No, lo que le estoy pidiendo es que no es que lo absuelva y que lo libere, no. Que no saque la cautelar, que saque el principal. Pero el principal van a apelar y se va al tribunal y igual va a estar en el cargo. Que lo sancione. Claro, pero va a apelar, pues. Apela y se pero igual se busca la sanción. Si yo voy por el cuerno principal demora mucho tiempo, aparte de eso apelan, y aparte de eso el Tribunal de Honor, que es la segunda instancia para resolver una causa, se demora años, hasta 5 años. Entonces estamos hablando ya de una posible impunidad, ¿no? Que se pretendía hacer en ese momento, ¿no? ¿Por qué no te vas al fondo? O sea, analiza el fondo. Y si tú quieres hallar un responsable y sancionar, ok, sanciona. Vete al fondo y sanciona, porque no inventes una medida que ya está siendo cuestionada. ¿Por qué? Porque es tu nombre, es tu prestigio. María Elena Portocarrero sostiene en su defensa que la medida cautelar que el presidente del Consejo de Ética pretendía imponerle a Pedro Chávarri era ilegal, pues no está contemplada en las normas del Colegio de Abogados de Lima. Las medidas disciplinarias, luego de una investigación. Que impone el CAL son amonestación, suspensión, separación y expulsión. Sanciones disciplinarias, no medidas cautelares, no tenemos. Sin embargo, existe más de un precedente. En julio del año pasado, tras el escándalo de los audios del caso Lavajuez, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima les impuso una medida cautelar a todos los abogados involucrados. El CAL suspendió las colegiaturas de Guido César Águila Grados, Julio Gutiérrez Peve, Iván Noguera Ramos,
el juez supremo César Inostroza Pariachi y Gianfranco Paredes Sánchez. Incluso el Colegio de Abogados organizó una conferencia de prensa para hacer el anuncio. Y fue la propia decana María Elena Portocarrero quien comunicó la decisión a los medios. Se ha determinado tomar la medida cautelar de suspensión de colegiatura mientras dure el periodo de investigación a aquellas personas que ya se comprenden en la denuncia y se encuentran involucradas en los audios. Lo que despierta suspicacias es que las primeras medidas cautelares hayan sido celebradas en el colegio, claro, y que cuando se trataba de Chávarri... Es que no es Chávarri, aclaro el tema, no es Chávarri. No es Chávarri, es el procedimiento y el método. Ahora, no hablemos... Justo con Chávarri sucede. Es que volvamos al punto, no es Chávarri, no son personas. En los primeros audios se tomó de inmediato una medida, obviamente enardecidos por los hechos, avalamos las acciones que iba a tomar en la dirección de ética, pero cuando fueron cuestionadas a fondo por los especialistas, ya... Acá hay que tenerlo las cosas con más cautela. Cuando señala que había especialistas que cuestionaban las cautelares, se refiere, por ejemplo, a la opinión del ex decano del Colegio de Abogados de Lima y actual miembro del Tribunal de Honor del mismo, Mario Amoretti, quien cuestionó la suspensión de las colegiaturas por parte del Consejo de Ética. Este retiro de colegiatura no está prevista como sanción. Así que es lamentable que se pretenda recurrir al Código Procesal Civil para imponer otra sanción que no está prevista. No está prevista en la Constitución, ni en el Código de Ética, ni en el Reglamento de Proceso Disciplinario, de tal manera que no podemos imponer una sanción que no está prevista en la ley. Durante la conversación entre Portocarrero y Ayala, este la acusa de estar blindando a Chávarri. Portocarrero lo niega tajantemente, pero también reconoce haberle pedido a otros consejeros que reflexionaran sobre sus votos en torno a la suspensión de la colegiatura de Chávarri. Yo con el doctor Chávarri no tengo contacto, no he hablado, doctora, por mis hijos, porque yo no lo contaba. Doctora, yo trato de mantener el tema de independencia. Yo confío en usted, doctora. No puedo. Yo confío en usted. Pero, doctor, y le he dicho mi voto. Por ejemplo, yo he hablado con María Tudela, ¿no? Y que su voto, doctor, es público. Su voto me lo han dicho más de uno. En el caso de Cabanillas, doctora, en el caso de Cabanillas habla con usted y se le ha pedido que él no vote a favor de la medida cautelar. Yo no le he pedido que no vote a favor. Él ha hablado, doctora. Él ha hablado sobre su voto. Él ha hablado, doctora. Yo digo una cosa y podré aconsejar, pero jamás voy a determinar, ni a coaccionar, ni a presionar. Las palabras analiza, reflexiona, te insta simplemente a analizar, a reevaluar los hechos. No es a presionar, ni a coaccionar, ni a obligar. Es reflexiona, porque hay situaciones, hay juristas, hay personas entendidas que están cuestionando las medidas. ¿Busca sanción? Sí, claro que tenemos que buscar sanción. Fíjate en el fondo del asunto entonces. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, ni mi persona, ni la Junta Directiva ha tenido ninguna injerencia. Pero Walter Ayala convocó al Consejo de Ética decidido a poner a votación la suspensión de la colegiatura de Chávarri. Entonces el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima le informó que había llegado una recusación en su contra interpuesta por Pedro Gonzalo Chávarri, solicitándole abstenerse de participar en el proceso hasta que se resuelva la recusación. Había un blindaje a Pedro Chávarri, ¿no? Porque primero me habla la decana, de ahí al yo no hacerle caso y continuar, ¿no?, con el tema, ¿no?, de la votación para el día 30, ya el Tribunal de Honor, habiendo tomado conocimiento, dice, ¿no?, que me prohíbe que yo continúe con la investigación, ¿no?, y con la votación de la medida cautelar. Un mes más tarde, Pedro Gonzalo Chávarri anuncia que ha decidido destituir a los fiscales del equipo especial Abayato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Y el 6 de enero, Ayala consigue suspender la colegiatura de Chávarri con 3 votos del Consejo de Ética. Al día siguiente, Chávarri renunció a la Fiscalía de la Nación. Ayala asegura que la verdadera motivación de la decana cuando le pedía que no aplicara la medida cautelar contra Chávarri era de carácter político, pues María Elena Portocarrero planeaba postular a la Junta Nacional de Justicia. En ese momento, si Pedro Chávarri continuaba como fiscal supremo, era un voto, ¿no?
Y además mucha gente busca congraciarse, ¿no?, con los políticos para llegar a un cargo posteriormente, ¿no? No lo puedo afirmar, ¿no?, pero bueno, no dejan muchas dudas, ¿no?, pero de que ha habido un interés, a mi parecer lo ha habido, ¿no? En la conversación grabada, Portocarrero le aconseja al director de ética del CAL tomar decisiones teniendo en cuenta la coyuntura, sobre todo en caso de tener aspiraciones políticas. Sea mi opinión, va a haber un bloque que me va a hacer trizas. ¿Por qué? Porque ahora hay dos bloques políticos fuertes. Pero sea cual sea el bloque, políticamente, es más, hasta políticamente, hay una mayoría. Sea cual sea la resolución que tome, va a haber un grupo político que se va a ir en contra. Hay un grosso político que dice no, que hay que bajar, lo que es un tal por cual, que no sé qué. Ya, yo estoy con ese grupo, pero el otro grupo me va a fregar hasta morir. Yo tengo pretensiones políticas y el mundo es un pañuelo y esto es una ruleta que tú no sabes dónde va a estar la persona o qué contacto tiene la persona a donde yo, hablando de título personal, a donde yo quiero escalar. Al margen del lado ético. Sé que uno de los dos lados me va a cuestionar y no solamente me va a cuestionar, sino que muy probablemente me va a perseguir porque no me la va a perdonar. Uno de los dos lados no me la va a perdonar. Y es muy ligero, a menos de que uno tenga una bola mágica, o sea, Nostradamus, ver el futuro y señalar que en aquella época estábamos hablando de una Junta Nacional de Justicia y en aquella época adivinar que el señor Chávez iba a ser incorporado en la Junta Nacional de Justicia. Y luego, más aún, señalar en aquella época que yo iba a postular. ¿Usted tiene aspiraciones políticas? Yo tengo aspiraciones de consolidarme a punta de trabajo honrado. ¿Usted postuló a la Junta Nacional de Justicia? Postulé a la Junta Nacional de Justicia y bueno, lamentablemente los resultados se dieron como sucedieron y es de público conocimiento, ¿no? ¿Y va a volver a postular en el nuevo proceso? No lo sé, no lo descarto, pero no lo sé. Tras la suspensión de la colegiatura de Chávarri, el Tribunal de Honor le pidió al Consejo Directivo que tomara acciones contra Ayala por haber aplicado medidas no contempladas en sus normas. Y el 29 de enero fue separado de su cargo, cuando estaba a punto de pedir la suspensión de la colegiatura de Horacio Canepa y otros árbitros indicados como parte del esquema de corrupción Lavallato. El 23 de junio, el Tribunal de Honor le devolvió la colegiatura a Chávarri por considerar que le fue suspendida de manera irregular e indebida. Según la decana María Elena Portocarrero, todos sus esfuerzos para que Ética no le suspendiera la colegiatura al exfiscal de la Nación obedecían a criterios estrictamente legales. Pero según Ayala, la decana del colegio hizo hasta lo imposible por blindar a Chávarri dentro de la institución por cálculo político. Mientras tanto, las investigaciones en el Consejo de Ética del CAL contra otros abogados acusados de formar parte de organizaciones criminales parecen dormir el sueño de los justos.